disfruta de una nueva prédica de Fracrimar Online. Palabra de Dios que llenará tu vida. Quiero por favor que me acompañe. Tercera carta, escrita por el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Quisiera hablarles del tema prosperando en todas las cosas. ¿Cómo se llama el tema? Prosperando en todas las cosas. Pero antes de iniciar, mire, cuando se lee la palabra y se estudia, uno debe tener en cuenta el contexto del pasaje y hacernos la pregunta: primero, ¿quién está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Y cuándo lo está expresando? Y bajo estas tres preguntas vamos a darnos cuenta aquí está hablando el apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? Fue conocido como el discípulo amado, es el apóstol del amor. El apóstol Juan fue aquel que se tenía como costumbre, es más, es conocido en la Biblia como el discípulo amado, y era que se sentaba cerca del maestro y le escuchaba el palpitar a Jesús. El apóstol Juan era tan importante para Jesús que formó parte del círculo íntimo de Jesús. En el círculo íntimo de Jesús estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, a quien Jesús le dijo que se hiciera cargo de su madre y de sus cosas personales, fue el apóstol Juan. De manera que podemos expresar que Juan no era cualquiera. Juan era alguien que estuvo con Jesús, y no solamente que estuvo con Jesús, es que era uno con Cristo, fue íntimo con Jesús, era del círculo privado de Jesús. Y él escribió distintos libros en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo lo inspiró, entre ellos el Evangelio de Juan, que es conocido como la carta universal. Nos presenta a un Jesús universal, como su amor, su plan redentor sigue vivo y vigente para nosotros, y él escribió para dar a conocer a Jesús bajo un lenguaje universal dirigido a todo el mundo. Pero no solamente fue lo único que escribió el apóstol Juan, también escribió estas cartas, primera y segunda carta de Juan. Y para cerrar con broche de oro, el Espíritu Santo lo inspiró para escribir el Apocalipsis, que significa revelación. Así que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un discípulo que anduvo con Jesús y fue del círculo privado de Jesús. Y teniendo en cuenta esto, ahora la primera pregunta entonces fue: ¿quién estaba hablando? Juan. Ahora la segunda pregunta: ¿a quién le estaba diciendo Juan esto? ¿A quién le estaba escribiendo lo que acabamos de leer? ¿A quién Juan le estaba diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma? Se lo estaba diciendo o expresando a Gayo. Ahora, ¿quién era Gayo? Gayo era un anciano de la iglesia, era un líder que pertenecía al equipo privado de Juan. Gayo fue una persona que apoyó el ministerio de Juan. Dicen algunos historiadores bíblicos que Gayo acompañó a Juan en distintas misiones para fundar, plantar. Es por ello que cuando vemos a Juan expresándole, el versículo 2, vaya conmigo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de Juan diciéndole a un líder, a un anciano, a un hombre de Dios que lo acompañó en su ministerio. El deseo de Juan era que a aquel hombre de Dios le fuera bien en todas las áreas de su vida. Porque cuando uno ama a alguien, a una familia, a un amigo, a un líder, a un compañero de trabajo, uno le desea lo mejor, ¿sí o no? Porque a los amigos se les desea bien.
a la gente especial para uno, uno le desea lo mejor. Eso fue el elemento principal que inspiró al apóstol Juan a expresar estas palabras, cargadas de amor, cargadas de afecto, cargados de ese amor ágape. ¿Sabe? El amor ágape, el amor que viene de Dios, el amor puro. Ese es la base para nosotros poder amar fraternal y de expresar el amor filio, que es el amor de amigos, el amor de hermanos, el amor de compañeros de batalla. Y de ese amor de Dios, entonces Juan le expresa estas palabras. Y quise detenerme en esta frase. Por eso que se llama el tema prosperando en todas las cosas. Porque así como Juan deseaba que a su amigo Gallo le fuera bien y fuera prosperado en todas las cosas, ese deseo también es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios, que cada uno de sus hijos amados, también sean prosperados en todas las cosas. Ahora, vamos un poquito más allá. Entonces, Juan está hablando, se lo está expresando a Gallo, un líder, anciano de la iglesia. Pero en ese pasaje hay dos personajes más. Está un hombre llamado Diótrefes, que era alguien que se oponía a la sana doctrina. Era un hombre que se creía dueño de la iglesia. Y vemos que en el pasaje, usted va a leer, si quiere lo lee allí o en casa, usted se va a dar cuenta algo, que en ese pasaje hay tres personajes: Gallo, Diótrefes y Demetrio. Mira, ahí están, para que le pongan nombre a sus hijos: Diótrefes, Demetrio. Eso está en la Biblia. No, pónganle otro más bonito. Pero en ese mismo pasaje vemos Diótrefes, alguien que se oponía, se creía dueño de la iglesia, sacaba a la gente, expulsaba a la gente. Y Juan en ese pasaje habla acerca de aquella mala actitud de ese hombre. Pero luego Juan habla de Demetrio y resalta una cualidad y una virtud: el apoyo, el servicio y la hospitalidad de este hombre. Entonces no nos vamos a basar en estos dos personajes. Estamos basándonos en un fragmento de lo que el apóstol Juan le deseaba a Gallo, que ese deseo es el deseo de Dios para con nosotros. Dios desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Entonces, partiendo de este marco, hay que entender que la palabra deseo que usa el apóstol Juan, el original, esa palabra deseo no se refiere solamente a desear, sino a orar. O sea, Juan decía o expresaba: yo oro para que tú seas prosperado en todas las cosas. Esa parte de deseo en el original significa yo oro. Juan oraba por Gallo y por todos los líderes para que fueran prosperados en todas las cosas. Hay quienes piensan que la prosperidad es meramente acumulación de dinero. Hay quienes piensan, lamentablemente, que la prosperidad solo radica en los bienes materiales. Y ahí está un primer mito para la prosperidad. Escuche, la prosperidad no es solo dinero. La prosperidad no es solo los bienes materiales. La prosperidad es una vida plena en cada área de nuestro ser. Dios desea que usted crezcamos y que nos vaya bien en nuestra vida espiritual, en nuestra vida mental, en nuestra vida emocional, en nuestra vida familiar y también en nuestra vida financiera. Eso es prosperidad. Cuando hay equilibrio en cada área de nuestras vidas, podemos decir entonces que hay prosperidad o vamos encaminados a la prosperidad. Pero lamentablemente hay personas que han tergiversado el término y solamente asocian la prosperidad con el tema del dinero. Y aunque forma parte del equilibrio de la vida, no es el todo. El deseo de Dios es que tengamos salud y que prosperemos física, mental, emocional y financieramente. Eso forma parte del equilibrio que trae prosperidad en la vida de un hijo y de una hija de Dios. Ahora, entremos de una vez en contexto. Quiero compartir 4 consejos que son señales de una vida que está prosperando. ¿Cómo sabemos que una vida está prosperando? ¿Cuál es el indicio de que alguien está avanzando, de que alguien está equilibrado en su vida, de que alguien realmente cuenta y goza de plenitud? Vamos a hablar acerca de cuáles son esas señales. Número 1, una señal de que alguien está prosperando, de que un hijo y una hija de Dios está prosperando, es que construye una buena familia. Diga conmigo: construye una buena familia. Salmo 127:1, ¿qué dice? Por favor, pónganmelo en pantalla allí. Salmo 127:1, ¿qué dice? Vamos a leerlo, ¿les parece? 1, 2 y 3. Si Jehová
no edificare, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire, una persona puede tener dinero, pero si no tiene una buena familia es como si no tuviera nada. Hace tiempo leí la frase de un autor que al principio me dijo, wow, es tipo radical. Pero luego me puse a meditar en lo que decía y el principio es bíblico. Aquel hombre en uno de sus libros expresó: ningún éxito en el mundo compensa el fracaso en el hogar. Hay gente que construye grandes carreras. Hay personas que construyen grandes imperios. Hay personas que construyen un montón de cosas. Pero en la casa su relación con sus hijos no está buena. Su relación con su esposo no está bien, con su esposa no está bien. Su relación con sus padres, ni siquiera les habla a sus padres. No se hablan entre hermanos. Y entonces allí hay que tener mucho cuidado, porque no está bien. Os corrijo, no está mal que seamos excelentes en lo que hacemos. Es más, nosotros los hijos de Dios estamos llamados a ser excelentes en todo. Excelentes en todo, excelentes en nuestro trabajo, en nuestras carreras, profesiones. Hay que ser excelente, dar lo mejor de sí, pero sin descuidar la excelencia en la casa. Una persona próspera es alguien que construye una buena familia. De las cosas más importantes a las que una persona debe aspirar y perseguir es a tener una buena familia. Cuando una persona es capaz de tener una buena familia, buenos hijos, de poder vivir esta vida de satisfacción en el área familiar, entonces demuestra que va encaminado o que está viviendo una verdadera prosperidad. ¿De qué sirve ganar a todos los de afuera, llevarse bien con los de afuera y estar matando a los que están adentro? ¿De qué sirve ser el más popular en el trabajo? Ser el más popular en la empresa, ser el mejor líder, el empleado del mes. Hay empresas que ponen así en los carteles de las instituciones: el empleado del mes. Y hasta dan condecoraciones. Eso no es que está mal, eso a mí me parece genial. Es una manera de incentivar. Eso forma parte del salario emocional que un empresario debe poner en la vida de sus empleados. A mí me parece genial. Pero ¿de qué sirve ganar de enero a diciembre el mejor personal, ser el mejor en las ventas, el ranking allí, y descuidar la casa y el hogar, no hablarle a la esposa, maltratar a la esposa, maltratar a los hijos? ¿De qué sirve ser luz afuera y oscuridad adentro? ¿De qué sirve eso? Por ello que debemos cuidar mientras trabajamos, mientras desarrollamos el potencial. Mire, cuidemos el hogar, cuidemos las relaciones. No estamos hablando de familias perfectas, porque ninguna lo somos. En todo hogar hay conflicto. Y eso es normal. Si alguien me dice aquí, no, yo tengo conflicto en mi casa, venga para acá para orar por usted, para echarse fuera ese espíritu de mentira. Porque en todo hogar hay conflicto. No me diga que no. Y es normal, ojo, es normal. La diferencia está en la sabiduría de cómo se manejan los conflictos. Que siempre impere el amor, el respeto, la solidaridad, la buena comunicación, la empatía, el diálogo. Eso es otra cosa, son valores que afirman y afianzan una familia. Pero en todo hogar hay conflictos. Eso no me venga, no caigamos aquí a mentira. Nosotros mismos aquí, es normal que haya conflicto, pero necesitamos la sabiduría de Dios para resolver todos esos conflictos y no perder el amor y el respeto entre nosotros. Amén. Entre cada miembro de hogar, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, la relación con los hermanos, todo eso se debe respetar y cuidar. Cuidemos la casa. Una persona que está en prosperidad, que camina agradando a Dios, construye una buena casa, construye una buena familia, construye buenas relaciones en el hogar. No se puede medir la prosperidad por los errores que otro ha cometido, pero sí podemos saber que la promesa de prosperidad incluye la restauración de la familia, la bendición familiar, generacional. Y aunque en algún momento estén en problemas, entender que Dios es el centro de cada familia y de cada hogar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El salmista lo que quiso decir allí es que si Dios no es el centro de un hogar, de un matrimonio, si Dios no es el centro de una familia, todo es vano. Si Dios no es el centro, si nuestra vida no gira en torno a Dios, no gira en torno a su voluntad, no gira en torno a los principios de la palabra, estamos en peligro, estamos en problemas.
los embates de la vida van a querer socavar el fundamento de una familia. Pero cuando Cristo es la roca, aquella familia permanece firme. Y aquí en Maranata hay familias fundamentadas en Cristo Jesús, que es la roca. Hay problemas, sí. Hay dificultades, sí. Pero Cristo es la roca, y cuando Cristo es la roca, hay victoria. Esa es la diferencia. Construyamos familias donde Dios sea el centro. Una de las señales de prosperidad en una persona es que prioriza, además de su relación con Dios, prioriza construir una buena familia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esfuércese por ser el mejor en lo que hace. Sí, sea el mejor. Sea el mejor empresario, el mejor comerciante, sea el mejor en lo que hace, en su carrera, su profesión, su oficio. Destáquese, traiga gloria y honra al nombre de Dios a través de lo que hace. Estamos llamados a hacerlo, pero no descuidemos la casa. No descuidemos la relación en el matrimonio. No descuidemos la relación con los hijos. No descuidemos la relación con nuestros seres queridos, porque entonces no estaremos hablando de prosperidad. La prosperidad es el estado de plenitud que goza una persona. Es un equilibrio en cada área. Y el deseo de Dios es que usted sea prosperado y tenga salud, así como prospera su alma. Era el deseo de Juan para su amigo Gallo, pero es el deseo de Dios para los hijos. Es el deseo de Dios para cada discípulo que le ama y que le honra. Levante su mano allí donde está. Diga: Señor, ayúdame a crecer en equilibrio y a prosperar en todas las cosas. Dios le seguirá acompañando, o nos seguirá acompañando. La segunda señal de prosperidad en alguien, podemos decir, es cuando sus necesidades están suplidas. La segunda señal de que estás en camino a la prosperidad y que realmente eres una persona que está creciendo es cuando sus necesidades básicas están siendo suplidas. Una persona va camino a la prosperidad, o que va camino a prosperidad, es aquella que paso a paso va logrando experimentar que sus necesidades de alguna u otra forma estén resueltas. Hay quienes piensan que ser próspero es tener miles de dólares en el banco, pero hoy nos estamos dando cuenta que si no tenemos para nuestras necesidades básicas, no se trata de tener millones o miles de dólares en el banco. Se trata de que una persona, por lo menos, de que cada uno de nosotros trabajemos y tengamos las necesidades básicas suplidas. ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles son? Alimentación, vestimenta, educación, techo, salud. Es básico. No estamos hablando aquí no, lo básico. Techo, alimentación, vivienda, educación, elementos básicos. Cuando nuestras necesidades, cuando nuestro trabajo nos da para suplir necesidades básicas, entonces podemos estar hablando de que estamos en prosperidad, de que vamos camino a la prosperidad, de que ese equilibrio nos está ayudando. Y la Biblia nos enseña a nosotros a vivir en gratitud. Alguien que experimentó la fidelidad de Dios fue sin duda el rey David. En una ocasión, ya estando de avanzada edad, expresó, miren la conclusión que llegó el rey David: joven fui y he envejecido. Y miren esto, y vaya que David vivió bastantes años, pero escuche lo que dijo: joven fui y he envejecido y no he visto, no, dígalo fuerte, y no he visto ni su simiente que mendigue. ¿Sabe qué habla eso? Fidelidad, provisión. El Dios de David también está contigo. El Dios de David está con nosotros. El Dios de David, el Dios que cuidó, que suplió a David, también nos suple a nosotros. Él llegó a esa conclusión en las postrimerías de su vida. Y él vio de todo. Aunque fue un rey, fue alguien que ejerció influencia política, que gobernó de alguna u otra forma el mundo, que ha sido parte de la historia de Israel. Y de allí, del linaje de David, viene Jesús. Vio muchas personas, vio muchas cosas, vio abundancia, vio escasez, y él llegó a la conclusión y expresó: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Esa verdad es para el pueblo de Dios. Los hijos de Dios amamos y honramos a un Dios que provee y que suple. Pero ¿qué dice la palabra? Salmo 34:10, ¿qué dice? Escuche lo que dice el salmista y vamos a leerlo. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Escuche cómo Dios a través de su palabra nos enseña a nosotros a vivir desde el contentamiento, a vivir desde la gratitud. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Escuchen lo que dice la palabra. Hebreos, hay debates acerca de quién lo escribió, pero todo apunta de que fue el apóstol Pablo. Esta carta se le da en su autoría al apóstol Pablo, y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, expresó: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué significa eso? Que Dios es suficiente para suplir y proveer cada una de nuestras necesidades. Que Dios es poderoso y suficiente para proveernos techo, para proveernos alimentos, para proveernos salud, para proveer todo lo que nos haga falta. Cuando nuestras necesidades están suplidas, podemos decir que estamos en prosperidad, que vamos avanzando paso a paso de su mano. Y aquí la Biblia nos enseña a vivir bajo la doctrina del contentamiento, no del conformismo. Escucha aquí hay unos elementos importantes. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, dice, con lo que tenéis ahora. ¿Qué es contento? Contento con lo que tenéis ahora. ¿Qué nos está hablando? Dice conforme, con mentalidad de mediocre. Dice contentos con lo que tenéis ahora. Valorar lo que tenemos hoy en día, agradecer por lo que tenemos hoy en día. Agradezca la bicicleta que tiene, el carro que tiene, agradezca la ropa que calza, la ropa que tiene, el calzado que tiene. Agradezca todo, porque cuando agradecemos, entonces nuestro corazón está preparado para recibir más. Pero desde la queja y de la ingratitud no se recibe nada, se cierran los cielos. Cuando hay contentamiento, se puede disfrutar de la fidelidad de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Cómo vive una persona avara? Nunca se satisface. Todo el tiempo quiere más. Todo el tiempo está deseando. Entonces alcanza una meta, no, quiero más. Y, ojo, y aunque está bien tener metas que nos llevan a superarnos, ¿dónde está el peligro? Cuando no se vive desde la gratitud. La avaricia cultiva, mire, la avaricia es un alma que no se sacia con nada. Y en una ocasión llegó Jesús a reprochar esa actitud y expresó: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre vivir para acumular bienes terrenales si se desconecta de Dios? ¿Sabe? Un ejemplo claro y explícito en la Biblia al respecto de este tema. ¿Ustedes se recuerdan el joven rico? Aquel joven tuvo curiosidad por Jesús y tuvo la oportunidad de encontrarse con él, y cuando se topó con Jesús le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y narra la escritura que la respuesta de Jesús fue: guarda los mandamientos. Todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y dice la palabra que Jesús amó a aquel joven. O sea, fue movido a misericordia, lo amó, lo honró. Y lo miró y le dijo: solo una cosa te hace falta, hijo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Hasta ahí le llegó el gozo. ¿Cuál fue el problema del joven rico? ¿Será que las personas que tienen dinero no se pueden acercar a Jesús? ¿Será que el cielo tampoco es para ellos? ¿Será que Jesús condena a los que tienen dinero? No. El problema aquí no es cuestión de dinero. El problema es que aquel joven rico prefirió sus bienes materiales, su riqueza. Su Dios era el dinero, lo que había tenido, lo que había acumulado. Y cuando Jesús se lo pidió, ¿qué dice la escritura? ¿Qué pasó? Se entristeció, le dio la espalda, prefirió los bienes materiales antes que seguir a Jesús. Ahí está hablando de un corazón avaro, que todo gira en torno al dinero, que todo gira en torno a los bienes materiales. Y tener dinero no es malo. Las riquezas no son malas, escuche,
No es malo tener dinero, no es malo tener holgura financiera. No, al contrario, eso es bueno, es una bendición. Lo que es malo es tener amor al dinero. Lo que es malo es que los bienes materiales y el dinero tengan una persona. No es malo tener dinero, pero el que el dinero nos tenga a nosotros, eso sí es malo, porque eso se llama idolatría. Ahí está el pecado. La avaricia lleva a una persona a amar el dinero más que a Dios, a amar los bienes materiales más que a Dios, a amar lo terrenal más que lo espiritual. Ahí está el problema. Pero la Biblia nos enseña entonces eso: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y hay una promesa. Escuche, mire, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Mire, entonces aquí viene la promesa. El por qué tenemos que tener un corazón donde el dinero no esté por encima de Dios. ¿Por qué tenemos que vivir con contentamiento? Para que active esta promesa. Porque Él dijo: no te desampararé ni. ¿Lo puede decir? ¿Qué dice allí? La última parte. ¿Qué dijo Dios? Porque Él dijo. Esa es una promesa que se activa cuando vivimos desde el contentamiento, cuando vivimos sin avaricia, cuando vivimos agradeciendo a Dios por lo que tenemos, agradeciendo a Dios. Mire, agradezca a Dios y valore ese cafecito que se toma por la mañana. Agradezca a Dios, mire, los fines aquí, agradezca a Dios por ese queso light. Y si no lo hay, bueno, como sea, hay queso, coma queso y gloria al Señor por eso. Agradezca, pero agradezca a Dios por todo. Las caroticas en la mañana, en el almuerzo, el pabellón que se come, la sopa que se come, el mondongo si le gusta. Agradezcamos a Dios por todas las cosas. Cuando vivimos desde contentamiento, somos felices, valoramos todo, apreciamos cada regalo de Dios, vemos la vida como un regalo y lo apreciamos y lo compartimos. Número 3, otra señal, es la siembra en la obra de Dios y la ayuda al necesitado. Lucas 6:38. Escuchen lo que Jesús expresó: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dar. Jesús nos enseñó a dar, vivió y modeló una vida generosa. Hechos 20:35. Escuchen lo que el apóstol Pablo nos enseñó, también expresado por Jesús mismo. Por Jesús mismo. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Una de las señales que alguien camina en prosperidad es cuando cultiva un corazón generoso, cuando es generoso para Dios, cuando tiene una actitud de apoyar, financiar la obra del Señor, la obra misionera, la obra evangelística, de ayudar a los necesitados, de ayudar a las personas vulnerables. Fíjense que en una ocasión Jesús dijo esto: miren, a los pobres siempre los van a tener. Exterminar la pobreza, hablando monetariamente, según Jesús, es imposible. Dijo: a los pobres siempre. ¿Qué dijo? Eso no dijo Jesús. A los pobres siempre lo van a tener. Y Jesús nos recordó y nos enseñó a siempre a darle la mano al necesitado, a los vulnerables. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios le enseñó al pueblo de Israel a cuidar de las viudas, de los huérfanos, incluso hasta del extranjero. Y les dijo al pueblo de Israel: recuerden, porque no se olviden que ustedes fueron extranjeros. Y enseñó al pueblo incluso a cuidar, a tratar con respeto a aquellos que vienen de afuera. Pero les enseñó a ayudar a los más vulnerables. Ese principio de la generosidad Jesús también lo ratificó. Dad y se os dará. Lo ratificó y lo enseñó y lo modeló. Si alguien puede hablar, si alguien ha sido un ejemplo y nos enseñó a dar, fue Jesús. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Dio hasta la última gota de su sangre. Así que Jesús habló de dar porque es un ejemplo. Él vivió y modeló una vida dadivosa. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida. Rescate, servir y dar. Son dos verbos que conjugados nos llevan a ser generosos. Generosos para con la obra de Dios, generosos para que el reino de Dios siga avanzando,
generosos para ayudar a los más necesitados, a los más vulnerables, que siempre van a estar. Nosotros en los últimos años podemos testificar como iglesia y como ministerio que Dios ha bendecido. Esta casa nos permite ayudar y brindar una mano amiga a la comunidad. Mire, nosotros crecimos, nuestro amado pastor Agustín nos enseñó a dar. Mire, parte de nuestros valores como iglesia, somos una familia espiritual, somos una familia fiel, espiritual, generosa. Somos una iglesia generosa. Fuimos enseñados a dar. Actualmente nosotros a través del comedor tenemos cerca de 10 años atendiendo a la comunidad, a los abuelos, a las personas de tercera edad y los niños. Son atendidos aquí y muchos han llegado al Señor a través de este servicio. Ahí tenemos. ¿Ustedes recuerdan la campaña El Kilo de Amor? Mire, tenemos, mire, aquel que vive esto sabe y experimenta que Dios es fiel. Mire, no hay una satisfacción más hermosa que poder ayudar, hermanos. Poder ayudar. Eso genera una conexión especial. El ser útil para ayudar al otro. Mire, si algo nos caracterizamos los venezolanos es por ser generosos, no es por nada. Somos muy dados al dar. Y eso es algo que no podemos perder. El ser dados a una buena acción. Nosotros aquí como iglesia, cada 6 semanas, y yo quiero felicitar de nuevo al equipo de la fundación, se sale a comunidades, a las comunidades, a brindar atención gratuita, médica, psicológica. Damos ropa, calzado, vestimenta a las comunidades. Cada jornada, doctores, nuestro equipo de psicólogos y doctores que trabajan con nosotros. Y aquí un equipo de voluntariado que ama a Dios y ama servir a la gente. Y podemos decir que Dios bendice la generosidad, porque estamos cumpliendo con algo que Él nos mandó. La generosidad abre caminos. ¿Sabe qué muestra la generosidad? Muestra el amor y la misericordia. ¿Ustedes recuerdan la historia del buen samaritano? ¿Qué nos quiso decir Jesús con la historia del buen samaritano? Aquel hombre que cayó moribundo, azotado, que fue víctima de la delincuencia. Lo dejaron casi muerto y pasaron algunos. Pasó un sacerdote y lo vio y no lo atendió. Pasó un levita, lo vio y no lo atendió. Pero pasó un hombre de Samaria, un hombre conocido como el buen samaritano. Lo agarró, lo llevó, lo hospedó en una posada, le dio todo. Y a las personas que le encargó esa responsabilidad le dijo: mire, lo que gaste me lo pones a mi cuenta. ¿Qué nos quiso decir Jesús detrás de esta historia? Ojo, estoy hablando de lo que Jesús dijo. Aquí no estamos inventando nada. Estamos hablando de mensajes que Jesús vivió, que nos los enseñó. ¿Sabe qué muestra? La generosidad muestra el amor y la misericordia. Tener compasión por aquellos que sufren. Eso es el ministerio de misericordia. Eso es un don. Hay personas que tienen ese don, lo tienen muy desarrollado. Son movidos a misericordia para trabajar con los niños de la calle, o son movidos a misericordia para trabajar con los que están encarcelados, o son movidos a misericordia para trabajar con mujeres abusadas. No sé, hay diferentes formas y maneras que Dios levanta para ayudar. Porque si hay un distintivo de todo hijo, de toda hija de Dios, es el amor. Jesús dijo: en esto van a conocer que son mis discípulos. En esto, miren el sello de Dios. ¿Cómo se sabe que alguien realmente ha tenido un encuentro con Dios? Cuando ama. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos. El que ama, dijo el apóstol Juan, ha conocido a Dios. Pero el que no ama, no ha conocido a Dios. Y el amor nos lleva a demostrarlo con acciones. No améis de hechos, no améis de palabras, sino hacedlo con hechos y con verdad. El amor se demuestra. Entonces, cuando hay un corazón generoso para con la obra de Dios, para sembrar en lo eterno, cuando hay un corazón generoso para ayudar al necesitado, la viuda, la huérfano, el niño, aquellos que están vulnerables, cuando hay un corazón así, entonces hay un corazón próspero allí.
Porque aquel que tiene, que comparte con lo que tiene, que comparte, no está hablando de mucho o poco, está hablando de lo que tiene y de lo que Dios ha provisto. Cuando alguien comparte con otros de lo que Dios le ha dado, entonces esa persona, pues se puede decir que está en prosperidad. Tiene un corazón sano, que entiende que lo que tiene es para ser de bendición a su familia y poder compartir también con su prójimo. Eso habla de prosperidad. Ya para finalizar, la última señal de que alguien está en prosperidad y que está prosperando en todas las cosas es cuando tienes para ahorrar. Cuando eso ocurre, entonces puedes considerarte próspero. Proverbios 6 al 8, ¿qué dice? Proverbios, ¿qué dice la Biblia? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Póngame el otro versículo. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios es tan sabio que a través de la naturaleza, a través de un pequeño animalito como la hormiga, nos enseña sabiduría. La hormiga no tiene jefe, no tiene quien le dicte direcciones o directrices específicas. No tiene un organigrama, una jerarquía y decir, bueno, tienes que hacer esto. No, su instinto natural la lleva, mire, a prepararse. Trabajan, son diligentes y se preparan para el futuro. Ahorran. Uno de los problemas principales en la economía venezolana es el consumismo. Mire, es una gastadera pero parejo. Eso es el venezolano por lo general, no voy a decir todo, pero gran parte vamos a decir los latinos, porque el problema es latino, pero gran parte de nuestros problemas como venezolanos es el consumismo. Muchas veces se gasta dinero que no se tiene para impresionar a gente que no nos importa. Se vive de apariencia. Se gasta más de lo que se gana. Y eso deja la economía, el presupuesto familiar un desfalco. Entonces, pero entonces, así como los hábitos se hacen, el hábito del ahorro se puede aprender. En primer lugar, porque tenemos al Señor, tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra también. En segundo lugar, mire, tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Quiere decir que podemos aprender a ahorrar. Sí, podemos disciplinarnos. Hay algunos economistas que han dado alguna fórmula. Ellos trabajan de esta forma: 50, 30, 20. Disponga el 50% de su sueldo para cubrir sus necesidades. El otro 30% para la parte recreativa, salir, tú sabes, la salidita, llevar a los niños, esta parte para que usted se dé su gustico. Pero el otro 20% para ahorrar. Esa cultura del ahorro se aprende. Y no se trata de que tiene usted que tener millones en, no. Es crear el hábito. Si no se tiene el hábito, es crearlo. Mire, por más que no puedo, que no sé cuánto gane usted. Usted saque, haga ese ejercicio. Disponga. Comience a ahorrar por lo menos el 5% de su sueldo. Comience con algo. Algunos economistas dicen que el 20%, otros el 10%, no importa. Con algo. ¿Y ahora qué se hace con el ahorro? Porque es importante tener ahorro para luego hacer inversiones, para diversificar. Nunca es saludable tener una sola fuente de ingreso. Siempre es importante diversificar. Por aquí, por allá, por acá. Es importante diversificar. No se recomienda siempre tener una sola fuente de ingreso. La Biblia nos aconseja que veamos el ejemplo de la hormiga, que no tiene jefe, no tiene un líder, pero se prepara para el verano, se prepara para el futuro. Siempre tiene para comer y para pensar en el futuro. ¿Sabe quién? Un ejemplo nos da una cátedra de cómo ahorrar, de cómo bajo la sabiduría divina, bajo la iluminación del Espíritu Santo, podemos comenzar a cultivar esta disciplina, este hábito. La historia de José. José, Dios le dio la sabiduría, le interpretó el sueño al faraón. Faraón estaba desesperado por allá, no sabía del sueño que había tenido, que vio 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, no sabía qué significaba.
José, a través del Espíritu Santo, lo interpreta y le da un sueño y una visión. Y le dijo: Faraón, las 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia. Ahí en esos 7 años, eso que usted vio en visión, son 7 años de abundancia, son 7 años donde va a haber, donde va a sobrar las cosas. Y las 7 vacas flacas que usted vio son 7 años de escasez. Entonces prepárese usted, ponga usted a alguien diligente para que en ese periodo de vacas flacas, de vacas gordas, pueda ahorrar, pueda trabajar la tierra, pueda trabajar, cultivar, puedan ahorrar y de manera puedan tener algo allí que cuando vengan los años de escasez no se quede el pueblo sin dinero. Y mire cómo Dios usó a José. Aquellos años de abundancia. Prácticamente Faraón intentó, bueno, aquí pongo yo aquí, dijo: no, tú eres el hombre, dirige esto. José dirigió eso. Y bajo la sabiduría que Dios le dio, mire cómo usó el ahorro. Escuche, vino la abundancia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José en los 7 años de esas vacas gordas? ¿Qué hizo? Almacenó, trabajó, cultivó, invirtió. Dicen algunos especialistas que José fue el pionero en los bienes y raíces. El tipo trabajó la tierra, los granos, la almacenó. Y cuando vino la crisis, no, Egipto estaba así. Y no solamente pudo preservar aquella nación o aquel imperio, sino que bajo la sabiduría de aquel hombre, la familia de José fue resguardada. Y todas las naciones de la tierra venían a comprar a Egipto gracias a que un hombre tenía sabiduría. Escúcheme, amada iglesia, Dios te ha dado sabiduría a ti también. Usted tiene la sabiduría de Dios. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, y bajo esa mente de Cristo operamos. Pidámosle al Señor sabiduría y que nos ayude a cultivar este principio, el principio del ahorro. Diga conmigo: ahorro. Ahorrar forma parte de alguien que tiene salud financiera. No sé cómo está en su finanza, pero si usted no tiene desarrollado este principio, pídale al Señor sabiduría para ahorrar. Yo le di una estadística o una fórmula que dicen algunos economistas: 50, 30, 20. 50% para sus necesidades, 30% para sus gustos y 20%. Si quiere, comience con el 5%, 10%, pero ahorre algo, por favor. Mire, aproveche las buenas temporadas, las zafras, cuando usted le va bien. No se lo gaste todo, por el amor de Cristo. No se gaste todo lo que gana. Dicen algunos que se toman decisiones desde la parte emocional. Cayeron unos churupitos, vamos a gastar, vamos para dar. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero cualquier cosa hacemos, vamos para allá. Playa, pero planificamos eso. No, pero no importa, Dios proveerá. Y se gasta una platica, quizás un bono que entró, un cliente que no tenía, alguien que le debió un dinero cayó, en vez de ahorrarlo, se fue para la playa. ¿Está malo eso? No está mal ir a la playa, no, pero planifique esas idas. Y no se gaste lo que sobra, por favor. Hay que administrarlo bien. Hay que administrarlo bien. Mire, aquel que no aprendió a ahorrar, que no ha aprendido a ahorrar con esto que hemos vivido en Venezuela, yo creo que no va a aprender nunca. Que Dios mío, que Dios lo sabe. Dios mío, si no aprende a ahorrar con esto que vivimos, yo creo que no va a aprender nada. El ahorro. Comience con poquito. No importa, no está hablando que tiene que empezar con 20%, juro, 10, no. Así sea el 1%. Que comience con el 1%, ahorrar algo. Pero tenga un pequeño fondo. No importa, no tiene que ser muy grande. No tiene que tener, juro, $1,000 de fondo, 500, 100, no importa. Con lo que tiene, usted tiene 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 $, pero tenga algo. Cultivemos el hábito del ahorro. ¿Saben por qué es importante ahorrar? Porque el ahorro nos permite invertir. Mire, ¿para qué vienen las oportunidades de inversión? Para aquellos que tienen. Para aquellos que tienen un dinero ahorrado. ¿Cómo se cuida un ahorro? ¿De qué manera? Bueno, se puede comprar una propiedad, una moto, un carro, algo. Se compra cualquier cosa, una licuadora, pero algo tenga ahí, algo así resguardado. Cuando alguien cultiva el principio del ahorro, se puede decir entonces que está en prosperidad, o va encaminado a tener una prosperidad, una vida en prosperidad.
Estoy hablando a una iglesia que está en prosperidad y que vive con la bendición del Señor, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y aquí Maranata es un pueblo bendecido por el Señor, que ama, que honra a Dios y que camina con la gracia y el favor del Señor. Esto fue Fracrimar Online, un mensaje de parte de Dios para tu vida.